Apreciados hermanos y amigos, muy buenos días, feliz amanecer nuevamente. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de estudio, de aprendizaje, de conexión con Dios sobre todo. Estamos estudiando, preparándonos, reflexionando, aprendiendo cómo comunicarnos efectivamente con Dios, porque vamos a vivir 40 días que van a ser significativos. Así que el propósito de estar en estas mañanas es eso, aprender un poquito. Cada día aprendemos algo nuevo, le vamos sumando cada vez más a todo lo que hemos estado revisando durante estos días ya. No podemos olvidar hasta aquí lo que hemos aprendido. Hemos visto justamente cómo Dios nos ha creado con un propósito, nos ha creado con una misión. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, creados por Dios. Hemos sido invitados a poner a Dios en primer lugar. Eh, Hemos hablado un poco en relación también con la Biblia, con la palabra de Dios, el poder que ella tiene en nuestras vidas. Y hoy justamente vamos a continuar hablando de lo que la Biblia hace en nosotros, o mejor, de cómo yo a través de la Biblia puedo comunicarme efectivamente con Dios. Dios puede hablarme. Así que le invito para que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del cielo. Nuestro Dios y Padre, gracias Señor por un nuevo día. Gracias por una oportunidad más para estar aquí, para compartir, para estudiar tu palabra, para acercarnos a ti, para aprender, Señor. Gracias por ello. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros en esta hora. Danos tu bendición, Señor. Acompáñanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión el estudio para hoy o el capítulo para hoy está titulado Estudio de la Biblia, la segunda parte, Intimidad y conocimiento de Dios. Intimidad y conocimiento de Dios. Al hablar de la Biblia, estamos hablando de no solamente un libro, estamos hablando del método, de la forma que Dios se revela al ser humano, se muestra al ser humano. Esta es una revelación especial que Dios nos ha dejado. Dios tiene forma de mostrarse al ser humano, de revelarse al ser humano. Una de ellas es la naturaleza, conocida en el mundo teológico como la revelación general. Pero esta, la palabra de Dios, es considerada y conocida como la revelación especial. ¿Y por qué especial? Porque es a través de la Biblia como Dios se muestra al hombre, como Dios se da a conocer al hombre, como Dios le habla al hombre. Y la revelación máxima, por supuesto, fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Y la Biblia contiene la historia de esa revelación. La Biblia contiene los hechos de lo que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra, cómo se mostró, qué dijo, qué vivió, qué nos aconsejó, qué nos enseñó. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros entendemos o reconocemos que a través del estudio de la Biblia aprendemos no solamente a obtener un conocimiento acerca de Dios, sino que también podemos tener una intimidad con Dios, un, un relacionamiento estrecho con Dios. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia encontramos cientos y cientos de pasajes, de promesas, de versículos que nos ayudan para diferentes momentos. Pero quiero recordar en esta ocasión uno que ya vimos y es el Salmo 25:14.
El Salmo 25:14 nos recuerda que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es interesante este versículo y es con el que partimos esta mañana. La comunión íntima, es decir, Dios tiene una comunión íntima con sus hijos. Dios tiene una comunión íntima con sus criaturas, con quienes le buscan a través de su palabra. Y dice que esa comunión íntima se da en aquellos que le temen y es a ellos a los que les hace conocer su pacto. Y lo hace conocer justamente por medio de la palabra de nuestro Dios, de la palabra escrita. Hermanos queridos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos nosotros cómo Dios nos habla, nos muestra, se revela a nosotros, nos señala el camino, nos guía, nos orienta, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da ánimo. Todo eso lo encontramos aquí, en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña desde el Génesis cómo Dios ha estado buscándonos. Allí tan pronto se propicia la caída del hombre, inmediatamente Dios viene a buscarnos y esa historia está en el Génesis. Y ahí usted se va a encontrar que los capítulos siguientes, de ahí en adelante hasta que lleguemos al último capítulo de Apocalipsis, todo nos muestra y todo nos enseña a un Dios buscándonos, a un Dios que, que lucha para alcanzarnos, que está siempre presente en nuestras vidas, a un Dios que nos habla, a un Dios que nos llama. Ese Dios es el que se muestra justamente en la Escritura. La misma Biblia da testimonio. Cito otro texto que habíamos visto ya anteriormente, pero quiero recordarlo. Saben, uno de los secretos de esto, de estar en comunión con Dios, de aprender, de vivir, de experimentar, de hacer, es recordar, recordar, recordar y recordar. Repetir y repetir. El Señor dijo, estas palabras las repetirás a tus hijos en la mañana, en la noche, al mediodía, cuando salgas, cuando entres. Por eso, repetir los versículos, repetir las promesas, repetir, es clave para que ellas se fijen en nuestra mente. Nosotros pudiéramos pensar que con leer una vez la Biblia ya es suficiente. Ah, no, ya leí la Biblia, ya sé lo que la Biblia dice, ya no necesito más. Pero en mi experiencia personal, que espero sea la de ustedes, o les invito para que pueda ser la de ustedes, en mi experiencia personal, al leer esta Biblia todos los días y cada año y cada mes, a veces vuelvo a leer lo mismo. Puedo leer un capítulo en el año, un capítulo de la Biblia en el año 10, 20 veces, dependiendo del tipo de estudio que esté realizando. Puedo leer un capítulo o un libro de la Biblia muchas veces al año. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que Dios me hable, porque cada vez que yo voy, abro la Biblia y permito que ella me eh, y yo permito que Dios me hable por medio de ese texto, de ese capítulo, aunque yo haya leído la Biblia ya, aunque haya leído la Biblia ya o esa porción una, dos, tres, cuatro, cinco veces y Dios me haya dicho algo, cada vez que yo la leo, siempre Dios tiene algo nuevo para decirme. Entonces quiero recordar con ustedes un texto que es poderoso y es Hebreos 4:12, que nos recuerda que la palabra de Dios es viva. Acuérdate de eso. La palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Esta no es una palabra muerta. Este no es un libro más. Esta no son solo historias. Esto no es solo cultura. Esto no son solo relatos.
Esta es la palabra de Dios. Es viva. Además dice que es eficaz. Eficaz para muchas cosas. El apóstol Pedro amplía, no, es Pablo en Timoteo, amplía al decir que es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para orientar, para salvar. Así que mis queridos, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, tenemos que considerar algunas cosas. Y con esto quiero cerrar mi mensaje ya en esta ocasión. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que considerar que este libro es la palabra de Dios. Número uno, es la palabra de Dios. Número dos, es viva. Todo lo que tiene vida produce vida. Así que esta palabra de Dios es viva. Número tres, la Biblia, la palabra de Dios, es el método como Dios se muestra y se revela a los seres humanos, se presenta al ser humano. Es el instrumento por el cual Dios se da a conocer al ser humano. Y es como Dios le habla al oído al ser humano. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, necesitamos ir a la Biblia no solamente a estudiarla como un libro más informativo. Entonces, ¿cómo estudiar la Biblia? Primero necesitamos estudiarla con oración. Señor, vamos a abrir tu palabra. Queremos que nos hables, que nos muestres, que nos guíes. Pero ahora, cuando yo abro la Biblia, tengo que reconocer que Dios, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están presentes, están revelados aquí, están mostrándoseme a mí aquí, me están dando a conocer a mí aquí su voluntad y que ellos me están hablando a mí. Por lo tanto, cuando yo voy a la Biblia, abro la Biblia, yo debo ir con la actitud reverente y la disposición, Señor, ¿qué es lo que tú me vas a hablar hoy a mí? Y entonces tú abres tu Biblia, lees una porción de la Biblia, ahí Dios te habló y tú puedes quedarte meditando, ok, Señor, ¿qué significa esto para mí? Esto que acabo de leer. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Qué es lo que tú deseas que yo aprenda a través de la Biblia? Y allí espero. Espero que Dios me hable. Medito, reflexiono, continúo leyendo, porque entonces quizás Dios, un versículo, dos versículos, tres versículos más adelante, me va a responder las preguntas. Pero, mis queridos hermanos, necesitamos ir a la Biblia con paciencia. No es ir a leer de carreras allí para cumplir, no. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me vas a hablar? ¿Qué es lo que tú me vas a decir? ¿Qué es lo que tienes para mí en este día? ¿Qué es lo que tú deseas que yo aprenda? Señor, hoy vengo con un corazón dispuesto y entonces ahí entra en juego la oración. Hoy vengo con un corazón dispuesto, Padre, dispuesto a oírte, dispuesto a obedecer lo que tú me digas, dispuesto a buscarte, a entrar en esa comunión íntima contigo. ¿Qué tienes para decirme? Y allí reflexionando, pensando, clamando, Dios nos va a ir hablando a través de cada página, de cada historia, de cada relato, de cada episodio de la Biblia. Dios va a ir hablando, nos va a ir tocando nuestro corazón. Así que este es uno de los métodos para estudiar la Biblia. Y digo uno porque existen muchos, pero hoy quiero dejarte, o el material por lo menos nos ayuda a entender que hay un método para estudiar la Biblia, para cómo estudiar la Biblia, con oración, con meditación, preguntando a Dios en un diálogo ininterrumpido con Dios, donde Dios me habla por medio de la Biblia, yo le hablo por medio de la oración, reflexiono, pienso,
escudriño mi mente, escudriño mi corazón, medito en el pensamiento o en el texto que he leído, vuelvo a leer, sigo leyendo y ahí Dios me va hablando a mi corazón por medio de la Biblia. Ese es un ejercicio de intimidad con Dios. Y a medida que yo me relaciono íntimamente con Dios, voy conociendo el carácter de Dios. Y conocer el carácter de Dios es conocer a Dios, es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es encontrar la salvación. Por eso, mis queridos, necesitamos aprender a comunicarnos con Dios, a comunicarnos efectivamente con Él. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a eso. Padre, gracias por el mensaje de esta mañana, donde nos invitas a abrir tu palabra, pero acercarnos a ella reconociendo que es la revelación especial, porque es donde tú, oh Dios, manifiestas tu carácter a cada uno de nosotros, donde te muestras, te revelas a nosotros, donde nos hablas a nosotros, donde nos señalas, nos orientas, nos guías a nosotros. Y es la palabra viva que transforma, que cambia, que da vida al corazón del ser humano. Por eso, Padre, ayúdanos para que mientras estemos vivos y conscientes, podamos ir a tu palabra, leerla, escudriñarla, valorarla, aprender de ella, relacionarnos contigo por medio de ella. Permítenos hacer esta práctica, una práctica diaria, para poderte conocer a ti. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, un abrazo. Dios les bendiga, les guarde. Mañana nos vemos por la voluntad del Eterno. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y les guarde.